buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio y también con las entrevistas que hemos planteado para este mes. Así es que es un gusto otra vez dirigirme a ustedes. Y bueno, para dar inicio, primero quería dar lectura entonces al capítulo 2, el capítulo 3 ahora que estamos estudiando del libro de Éxodo. Entonces ya en el capítulo 3 hemos visto la primera parte, ¿no? Otra vez Moisés en la toma de decisiones, en escenarios difíciles, y otra vez él pensando que todo le sale mal, ¿no? Y ahora vamos a pasar a esa escena que todos recordamos y hemos leído alguna vez, la escena donde está Moisés frente a la zarza y Dios hablándole directamente a él. Y ya vemos ahí después en el versículo 5 dice, él estaba hablando con Dios y dice, y él le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en el versículo 12 termina diciendo, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Una nueva escena. Y ahí vemos varias palabras que se vierten ahí en esa conversación tan íntima. Realmente es interesante. ¿Quién no quisiera estar ahí hablando con Dios y que Dios te llame para realizar algún ministerio, algún trabajo en la iglesia y que Él directamente te diga, sabes, te voy a utilizar. Vas a ser instrumento en la obra de Dios. Muchos de nosotros tal vez hemos podido escuchar dentro de nuestro corazón ese llamado, pero tal vez a otros el Señor le está llamando, pero no escuchan ese llamado. Aquí Moisés otra vez está hablando con Dios. Y vamos a ver que hay varias cosas que resalta en esta conversación. Una es que Dios siempre está pendiente de nosotros. Y ahí el Señor está diciéndole, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. El Señor siempre está atento a tu sufrimiento, a tus problemas, a tus necesidades. El Señor dice en este pasaje que Él ha visto a su pueblo. Y al decir he visto, no quiere decir que los dejó de ver. Lo que quiere decir es que en ese tiempo el sufrimiento fue tal que las oraciones y todo ese clamor era tanto por causa de todo lo que había pasado anteriormente. Si recuerdan, Moisés escapó de Egipto y el faraón empezó a lastimar al pueblo. A su pueblo estaban a través de trabajos y servidumbres, dice la palabra. Eran torturados realmente. Y ellos oraban y clamaban. Entonces llegó un momento en el cual tenía que cambiar algo. Otra vez, tal vez Moisés pensando, mira, lo que pasó por culpa de. Y a veces nosotros nos culpamos de varias cosas que pasan.
Y tal vez no somos los culpables, pero tenemos que asumir la responsabilidad de varias de las cosas que pasan. Por eso aquí vemos, dice, he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor está siempre contemplando, viendo lo que nosotros hacemos en su obra, en nuestro hogar y en todo lo que participamos en el trabajo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a la mirada paciente de un Dios de amor? Luego dice, en el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. No solo el Señor nos ve, también activa, acciona. Entonces aquí Él dice, Él descendió, por eso estuvo en la zarza. Él tuvo que descender, dice, de los cielos para comunicarse con un siervo, para darle el mandato y el propósito por el cual le había llamado. Eso me muestra mucho cuál es la actitud del Señor. Y ahí vemos, nos ve, pero también desciende, viene hacia nosotros. Él está proveyéndote, está hablándote, pero para eso hay muchas cosas que debes cumplir. No sé cuánto tiempo pasas en la lectura de la palabra, cuánto tiempo pasas con tu Biblia, en oración, si lo tienes presente en las cosas que haces al Señor. Y a veces no lo hacemos. Realmente esto va a marcar esa comunicación y esa relación. Al parecer, el Señor Dios tuvo la gracia de poder conversar con este siervo personalmente y hablarle de esto, de su sentimiento, de que se conduele de su pueblo. Estábamos pensando un poco en lo que pasó ahora y ver pastores que partieron a la presencia del Señor, pero quedaron familias dolidas. Vemos iglesias apretadas, no habiéndose reunido por tanto tiempo, pero una presión, la pérdida de la comunión tal vez en algunos lugares, porque no están juntos, porque no se reúnen. Pero también vemos los problemas económicos causados por la pandemia. El Señor está presente, está mirando, pero también acciona, porque yo sé que a ti, hermano, no te ha faltado el pan del día. Fuiste provisto de todo lo necesario. Continúa este pasaje en el versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Y ahí el clamor de los hijos de Israel. El clamor me habla de una comunicación constante, de una petición desesperada de ayuda. Y parece que había tanto de esto en el pueblo de Israel y que fue escuchada. Y habla de cuál debe ser nuestra actitud frente a los problemas, a esas circunstancias difíciles, a los momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Y ahí vemos cómo el Señor es el que toma la iniciativa. Y ahí en el versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y ahora sí me pongo en los calzados, diríamos, de Moisés. Yo no sé cómo me sentiría si acabo de escapar de Egipto y ahora el Señor me dice, vuelves a Egipto y sacas y liberas a mi pueblo. En ese momento no sé qué cosas habrán pasado por la mente de Moisés, recordando la muerte del egipcio, recordando a su mismo pueblo peleando entre sí, recordando los hechos de su nacimiento, recordando no sé qué cosas más habrán pasado por su mente. Pero ¿se imaginan que el Señor te diga, sabes, tienes que hacer esto, tienes que ir a este lugar, tienes que dedicarte al evangelismo, a las misiones, al servicio en la iglesia, tienes que honrarme con tus diezmos, con tus ofrendas? No sé cómo te sentirías si tú cierras los oídos a lo que el Señor realmente te está llamando. Es un versículo bien fuerte. Y en el versículo 11 dice, Moisés respondió a Dios. Y aquí quiero pararme un poco. Otra vez Moisés. Acaba del Señor hablarle personalmente. Él ya lo ha reconocido. Y ahora él en su humanidad va a decir, Moisés respondió,
¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es interesante aquí el cambio de actitud. En la primera oportunidad que él tuvo de volver al pueblo, de tener ese contacto con su propia gente y estar delante de los egipcios y ver a un egipcio maltratando al pueblo, la primera reacción fue su autoridad, su mano, su justicia de Moisés como humano. Y ahora, después de haber pasado la escuela del desierto, la escuela del Señor, ahí él está reconociendo delante de Dios y él dice, ¿quién soy yo? ¿Qué importancia tengo yo? ¿Por qué, Señor, me valoras tanto? ¿Por qué me amas tanto? Y tenemos que llegar al punto en que tenemos que saber reconocer que Dios te ama, te valora, dio a su Hijo por ti, derramó sangre por ti. Y realmente a veces no valoramos y no consideramos la visión que tiene, el propósito que Él tiene para ti, para mí. Y aquí vemos a un Moisés con un cambio total de actitud, un cambio completo. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Pero él era el otro príncipe. Él también tenía autoridad, la misma educación y todo. Pero, ¿saben? Reconocía que delante de Dios él no era nadie. Pero Dios sabía que él era útil. Y termina diciendo en el versículo 12. Él respondió, dice, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo y serviréis a Dios sobre este monte. Y él respondió, ve porque yo estoy contigo. ¿Sabes? En ese momento en el cual Dios te está diciendo que hagas algo, tal vez tú te has negado. Tal vez en el tiempo en el que te dice el Señor que ahora es el tiempo de servir y tú te haces a un lado o das un paso al costado. ¿Sabes? Es interesante pensar en eso porque muchos de nosotros tenemos miedo. Como viste en los versículos anteriores, específicamente en el versículo 6 de este capítulo dice, y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Muchas veces tenemos miedo. Y sé que tú has tenido miedo, hermano. Yo también lo he tenido. Pero qué ánimo llegar al versículo 12 y escuchar de Dios mismo. Ve porque yo estaré contigo. Qué lindo es tener esa seguridad, esa confianza por la promesa del mismo Dios. Yo estaré contigo. Y quiero terminar tal vez leyendo un pasaje más en Isaías 43 o 41, 13, y dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Sabes? Cuando Dios estaba hablando a Moisés, yo creo que él decía, otra vez, ahora quieren que yo vaya de donde escapé, donde me miran feo, donde soy acusado y donde salí escapando, donde soy fugitivo. Pero él tenía que volver, porque Dios tenía un propósito. Tal vez tengas miedo de cumplir el propósito, de desarrollar tu ministerio en tu iglesia, en misiones, no sé, donde el Señor te ha llamado. Pero el Señor te está diciendo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y en esa confianza podemos vivir quieta y reposadamente. Podemos vivir confiadamente porque Él está con cada uno de nosotros. Qué lindo es estar con esa seguridad. Realmente, que el Señor te bendiga y te anime, pensando en que Él está contigo. Muy bien, entonces ahora vamos a disfrutar de la entrevista del día de hoy y quisiera que cada uno pongamos atención en esta entrevista que tenemos algo de unas palabras de ánimo de un pastor de una iglesia muy importante y conocida. Adelante con la entrevista.
Muy buenas tardes, queridos hermanos, una vez más reunidos para poder tener este tiempo de entrevistas entre los líderes representativos del país. Como la Asociación Nacional de Evangelistas de Bolivia, tenemos el interés de orientar y también conocer el sentimiento del liderazgo nacional de las iglesias, de los miembros y del pueblo evangélico en general. Hoy tenemos el privilegio de tener un pastor también de Cochabamba, el pastor Gonzalo Canaut, que también tiene su profesión técnica y que él nos va a explicar también eso. Entonces, él es el representante de la iglesia Betel de Mahanaim, ¿no? Y él va a estar compartiéndonos también eso. Tal vez, en primer lugar, querido pastor, sus palabras protocolares de saludo. Muchas gracias, Henry. Dios te bendiga. Gracias por la invitación y gracias a todos los que van a poder ver y quizás compartir también con ellos. Muy buenos días, creo que todavía es. Mi nombre es Gonzalo Canaut. Soy de profesión arquitecto, licenciado en arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón. Y hace 18 años ya pastor de la iglesia Betel de Mahanaim, de las iglesias bautistas Betel de Puerto Rico. Y bueno, estamos trabajando acá en Cochabamba, reitero, 18 años atrás. Las demás cosas, bueno, es lo de menos. Simplemente servimos al Señor en la iglesia y tratamos de hacer la obra conforme al llamado que Él nos ha hecho. Muchas gracias, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Y ahora tal vez vamos a iniciar con esta entrevista. Y la idea es tener una pauta de cómo el liderazgo de las iglesias ha estado asumiendo este retorno a las actividades presenciales y de culto en cada iglesia, denominación. Y hoy queremos conocer cuál es la idea, la percepción que ustedes como iglesia han tomado frente a este retorno. Entonces, queremos conocer cómo han desarrollado estas actividades, así es que tal vez ahora tiene todo el tiempo, pastor, para compartirnos y animarnos también en ese sentido de cómo podemos tomar en cuenta estas previsiones, las cosas técnicas que debe considerar una iglesia. Adelante, pastor. Muchas gracias. Bueno, hace 3 semanas ya que estamos nosotros con la reapertura de la iglesia, de los cultos presenciales en realidad, porque la iglesia no se ha detenido. Hemos seguido como iglesia, no nos hemos detenido por 6 meses en cuarentena y no hemos hecho nada, hemos seguido trabajando. Simplemente que los cultos presenciales, pues en la medida en que nuestras autoridades han permitido que se pueda retomar, también nosotros hemos previsto el poder retomar los cultos. Hemos establecido algunas normas de acuerdo a lo que todo este tiempo las autoridades y las instituciones han ido recomendando. Nosotros hemos tomado las normas más básicas, quizás si vale el término, las más básicas, y bueno, tengo en algunas láminas, si me permiten compartir, podría mostrar el retorno a los cultos presenciales en la iglesia. Pues hemos determinado algunas medidas de bioseguridad, vuelvo a decir las más básicas, ya las que en todos los lugares están considerando y están acatando. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la desinfección al ingreso de la iglesia. Nosotros tenemos establecido que todos los hermanos que ingresan a la iglesia pues tienen que pasar por un proceso de desinfección. En este caso, los denominados y famosos pediluvios, donde desinfectamos los pies. También pasamos por un proceso de toma de temperatura de todos los que van a asistir a la iglesia y de desinfección de sus manos con, bueno, nosotros estamos utilizando alcohol, ¿de acuerdo? Y después de que cada miembro asistente a la iglesia ha pasado por este proceso de desinfección, entonces pueden ocupar un lugar en la iglesia. Como verán en la imagen, hemos establecido un distanciamiento conforme también a las medidas que se han establecido desde las autoridades. Las sillas están bastante separadas y la asistencia en la iglesia es mucho menor al 30% que era el número, el parámetro o el rango que se manejaba de la capacidad de la iglesia.
bestia, nosotros estamos muy por debajo de esa cantidad por el tema de las medidas de seguridad. Básicamente esos 3 o 4 aspectos son los que estamos considerando como iglesia, además de algunas medidas adicionales. Por ejemplo, como iglesia hemos establecido un protocolo de preinscripción para poder asistir al culto presencial. Eso significa que aquel que no se ha registrado previamente vía electrónica, vía redes sociales, que tenemos contacto con todos los miembros de nuestra congregación, si alguno no se ha inscrito, no va a ser aceptado en la iglesia. Suena un poco duro, ¿verdad? Pero eso es para precautelar el tema de la seguridad, de la cantidad, de que no tengamos demasiadas personas en la iglesia. Entonces, tenemos unas planillas electrónicas que enviamos todos los fines de semana para el siguiente fin de semana, para el siguiente domingo, y solamente así pueden asistir a la congregación aquellos que quieran previamente inscripción. También hemos establecido que no pueden todavía asistir a la iglesia personas mayores de 55 años, hermanos, miembros de la iglesia con edad mayor a 55, ni menores de 18 años. No estamos todavía teniendo escuela dominical, no estamos aceptando niños, mucho menos bebés. Entonces, ese es otro aspecto que también hemos considerado como una medida adicional para precautelar el tema de la salud de la iglesia. Luego, la asistencia, como mencioné, la asistencia en la iglesia es mucho menor al 30% de la capacidad de la iglesia, precisamente porque pensamos que debe haber este distanciamiento y evitar que haya algún tipo de riesgo, ¿no? Otra medida adicional es los baños totalmente desinfectados, constantemente lo hacemos y proveemos lo necesario para que los hermanos puedan también acceder a su propia seguridad en el tema de la salud, ¿no? Constantemente tenemos agua, jabón para que puedan ellos ingresar y lavarse y no tengamos ningún problema. Esas son, en un resumen muy grande, esas son las medidas que nosotros estamos considerando como medidas de seguridad para el retorno a la iglesia, ¿ya? Y bueno, no sé si hay alguna consulta o algo más que pueda ayudar o compartir, pero eso es básicamente lo que estamos nosotros considerando. Qué bien, pastor. Se nota que hay una buena organización de la iglesia y ahora viendo que ya han retornado y ahí al parecer ya han tenido los primeros cultos, ¿cómo fue el sentir de la iglesia al retornar presencialmente, obviamente, a los templos? Y cómo ha sentido el corazón de pastor del pastor Gonzalo Canot? ¿Cómo fue el recibirlos después de 6 meses en el templo? A pesar de haber tenido reuniones por Zoom y todo, yo creo que es un sentimiento diferente. Quisiera que nos describa eso y cómo fue el primer culto ahí en el templo. Bueno, fue un culto emotivo porque pese a que fuimos muy pocos, vuelvo a decir, la capacidad que hemos establecido es muy mínima, éramos no más de 25 personas. Sin embargo, de eso fue un culto emotivo porque pudimos transmitir el culto también en vivo para todos los hermanos que no pueden llegar a la iglesia presencialmente. Con los que estuvimos acá, definitivamente nos hemos quebrantado, hemos derramado lágrimas. No podemos negar algo. Es distinto hacer el culto en la iglesia, con los hermanos congregados, todos unidos en la fe, y es totalmente diferente hacerlo vía internet, ¿no? Vía Zoom o cualquier otro medio. Entonces, los que pudimos estar acá el primer domingo de este mes, realizando el culto, pues fue un tiempo muy especial, como imagino que lo ha sido en cada iglesia, porque después de casi 7 meses, 6 meses o 7 meses, volver a congregarnos, volver a ver a nuestros hermanos. Y bueno, debo confesar algo, yo tomé 2 o 3 días para estar acá en la iglesia, antes de realizar el culto nos vinimos acá a la iglesia y voy a confesar que al final del culto no me aguanté las ganas y pues fui, abracé a los hermanos. Obviamente me desinfecté y todo, a ellos les mantuve con las medidas, los barbijos y demás, pero yo no pude, porque el corazón de un pastor, creo yo que aquellos que somos pastores entendemos muy bien, el corazón de un pastor es estar cerca de la gente, es poder compartir con la gente. Creo que Jesús es el ejemplo que nos da
y aunque sé que puede ser hasta riesgoso, pero es imposible aguantarse eso. Sin embargo, obviamente después ya mantenemos todas las medidas y demás, pero fue un tiempo muy especial e inolvidable, al mismo tiempo que fue un tiempo triste, ¿no es cierto? Fue un momento triste por no tener a toda la iglesia y teníamos hermanos en las pantallas llorando, derramando lágrimas porque les hubiera gustado estar acá también. Y bueno, eso es lo que ahora nos toca vivir, eso es lo que ahora nos toca pasar y esperemos que en el Señor y con su bendición podamos pronto volver a la normalidad. Es lo que creo que todos nosotros esperamos. Muy bien, qué lindo, ¿no? Eso se siente, el ambiente eclesial, pero también el aspecto de la comunión dentro de la iglesia. Qué lindo, ¿no, pastor? Muy bien, entonces, gracias por compartirnos, pero para terminar la entrevista, queríamos pedirle lo siguiente. Miren, hemos tenido pastores pasando por etapas de salud con el COVID, algunos partieron a la presencia. Tenemos hermanos que aún todavía siguen sufriendo los embates. Hay iglesias que todavía no han podido reabrir las puertas de los templos, etcétera. Entonces, queríamos tener unas palabras de ánimo de usted, pastor, si puede compartirnos algo para animar a todos estos hermanos que realmente la han pasado muy mal. Sabemos que el Señor está en control, sabemos que Él tiene un propósito por lo que está pasando, pero a pesar de eso siempre requerimos, ¿no?, como humanos, unas palabras de ánimo, y queríamos pedirle, pastor, si usted puede darnos algunas palabras de ánimo para estos hermanos. Wow, es duro, es difícil cuando constantemente ves en las publicaciones que un siervo de Dios partió a la presencia. Nos gozamos, definitivamente nos gozamos porque sabemos que nuestra esperanza está en llegar a la presencia de Dios. Como creyentes estamos convencidos de que la muerte no es el final. Para nosotros la muerte más bien es simplemente cruzar una puerta y encontrarnos con ese tan anhelado tiempo con el Señor y poder ver su presencia directamente. Es decir, esa es nuestra esperanza. Sin embargo, queda la tristeza acá en la tierra de aquellos seres queridos, de nosotros como pastores que también sufrimos cuando un siervo de Dios le tocó el momento de partir. Es difícil darle una palabra de aliento a la familia. ¿Por qué? Porque el dolor es natural y normal. Sin embargo, en la esperanza que tenemos en el Señor nos fortalecemos en su palabra, porque sabemos que su promesa es real. Un día nos encontraremos principalmente con Dios allá, y pues también nos encontraremos con aquellos que partieron, se adelantaron a nosotros y ahora están disfrutando y gozando del Señor. Así que será normal y natural pasar un tiempo de dolor, como creo que a todos nos toca. Aquellos que hemos perdido a alguien muy cercano a nosotros, pues nos toca pasar, derramar lágrimas, sufrir un poco, pero inmediatamente nos fortalecemos en el Señor y, como dice la Escritura, en el poder de su fuerza, ¿no es verdad? Entonces, simplemente agarrarse del Señor, simplemente no soltarnos de Él y animarnos porque pues no sabemos si a nosotros nos tocará más adelante, ¿no es verdad? Pero adelante, sigamos perseverando en el Señor. Su palabra nos enseña que debemos perseverar. Su palabra nos insta y nos motiva a que no debemos desmayar. Y principalmente, vuelvo a decir, la esperanza en nosotros es que un día estaremos allá en la presencia de Dios, todos levantando nuestras manos y glorificando a nuestro Señor, a aquel a quien servimos tanto, por quien nos hemos animado a renunciar a tantas cosas. Pues ahí estaremos. Por eso es que hay gozo en nuestros corazones, sin embargo es entendible también el dolor. Ok, muchísimas gracias, pastor. Entonces, quiero terminar con una palabra de oración, si me permite, para dar gracias por este tiempo. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por este tiempo juntos. Gracias por la vida del pastor, por su familia, por su ministerio, por la iglesia Betel también. Señor, gracias porque las has sostenido, y también pedirte tu guía, tu protección para ellos, y pedirte que ahora, retornando a las actividades presenciales en el templo en el cual se reúnen, que tú seas bendiciendo y hablándoles también como lo has hecho siempre. Señor, gracias una vez más por su vida, y te pedimos lluvias de bendiciones para ese ministerio y que tú sigas al lado de ellos guiándoles. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta ahora y has mantenido a través de medios virtuales y también ahora presenciales.
Así es que, Señor, te encomendamos sus vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Gracias, hermano Gonzalo. Que el Señor bendiga a toda la familia y que puedan seguir adelante, hermanos. Así es que cualquier cosa nos estaremos haciendo todavía algunas entrevistas y nos veremos muy pronto. Que el Señor le bendiga, pastor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, habiendo disfrutado la entrevista y también ese tiempo conociendo la vida de Moisés, y estamos avanzando poco a poco y vemos cuántas verdades y promesas tienen las Sagradas Escrituras. Y en este pasaje de Éxodo 2 y 3 vemos la vida de Moisés y cómo transcurre esa vida, ¿no? Y cualquiera diría, Moisés podía pensar en cualquier momento, todo me sale mal. Y ahora el Señor le pidió que vaya donde él tal vez no quería. Veamos, en la siguiente oportunidad veremos más de esas circunstancias difíciles que tenemos que pasar, pero para que podamos evitar decir que todo me sale mal y nada me sale bien. Así es que hasta la próxima, queridos hermanos, los esperamos. Que el Señor les bendiga.